Hola, buenos días. Mi nombre es Viridiana Sandoval y voy a hablar del sufrimiento fetal. Bueno, el sufrimiento fetal se considera como una alteración en el intercambio metabólico materno-fetal que puede conducir a una hipoxemia, acidosis, hipercapnia, hipoxia, daño fetal y dolor pélvico intenso en la madre. Todo esto se resume en una hipoxia en el feto. Tenemos varios signos y síntomas, pero uno de los más importantes sería la insuficiencia en la circulación útero-placentaria y la disminución del aporte del oxígeno al feto y la alteración en la eliminación del CO2, o sea, acidosis metabólica. Otra manifestación, que es la más importante, es que empieza a haber un cambio en la frecuencia cardíaca fetal. Existen varias causas. Una de ellas es la elevación de la temperatura, ya que cuando aumenta la temperatura, el feto requerirá mayor aporte de oxígeno. En padecimientos febriles puede que reduzca este oxígeno y lo lleve a una hipoxia. También puede ser por la compresión del cordón umbilical. Esto hace que no haya paso del oxígeno y pueda haber un sufrimiento fetal. El síndrome de aspiración meconial puede que el feto aspire el meconio y haya una obstrucción de las vías aéreas, lo que ocasionará inmediatamente la muerte, o puede que en minutos haya muerte fetal. Otra causa es la hipertensión severa. Existen varios casos, pero es muy poco que exista esta patología cuando hay una hipertensión. Otra causa muy importante es la hemorragia o el shock, ya que cuando hay una pérdida excesiva de líquidos, o en este caso de sangre, se esté perdiendo mucha hemoglobina, la que transporta el oxígeno, y puede que no llegue un aporte a la placenta y por ende el feto tendrá muerte. Otra causa son las contracciones uterinas, que cuando hay una contracción uterina reduce el aporte de oxígeno al feto, y más si estas son prolongadas o son muy intensas. Y la otra causa es el desprendimiento prematuro de placenta, que como ya sabemos, este es un signo o una causa que puede causar la muerte en segundos o incluso puede causar un daño irreversible en el feto. Los métodos de diagnóstico. Existen dos tipos de métodos de diagnóstico para esta patología. El primero es el clínico, que es la auscultación periódica de la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de las contracciones, lo cual permite detectar anomalías. Por ejemplo, cuando un feto está en peligro o tiene sufrimiento fetal, es lo primordial que se le hace a una mujer, evaluando, claro, el riesgo que presenta la madre y por ende el del feto. El otro método de diagnóstico es el biofísico, que es la monitorización fetal electrónica mediante un ultrasonido Doppler. Y el otro, que es de suma importancia, es el registro cardiotocográfico para detectar aceleraciones o desaceleraciones como el DIP-1, DIP-2, DIP-3. El tratamiento que se le da a la madre, el primordial es la orsiprenalina, que produce una uteroinhibición. Pero lo primordial que se le hace a las actividades que se le hacen a la madre es la oxigenación inmediata. Las soluciones endovenosas de preferencia cristaloides, amnoinfusión transcervical y la uteroinhibición, que también se puede realizar con terbutalina de 250, que este es un broncodilatador para que la madre tenga un mayor aporte de oxígeno y por ende le llegue un aporte mayor al feto. Enseguida podemos seguir con fenoterol, 2.5 miligramos sublingual de preferencia, y el sulfato de magnesio de 4 gramos IB. Este se utiliza
Es la última opción que se puede utilizar en esta patología, ya que el primordial es la orciprenalina. Para estos casos es lo recomendable. También se puede, cuando no es muy grave, cuando no se considera que el aporte de oxígeno al feto sea nulo o muy poco, se puede colocar a la madre en una posición, en este caso semifowler, para que tenga un mayor aporte de oxígeno. Bueno, el primer diagnóstico, y que para mí es el más importante en esta patología, es el deterioro del intercambio de gases relacionado con hipoxia manifestado por los cambios en la membrana alveolo-capilar. En este caso, los dominios y clases afectados serán el dominio 3, que es la eliminación e intercambio, y la clase 4, que es la función respiratoria. En las intervenciones, como primera opción, y para mí la más importante, es la oxigenoterapia. Y aquí las actividades que podemos realizar es mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Como segunda opción, la monitorización respiratoria. Aquí podemos vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Como tercera intervención, manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Aquí vamos a colocar al paciente en una posición de semifowler, como ya les comentaba, para un mayor aporte de oxígeno. En los resultados, como primera opción, perfusión tisular pulmonar. Y los indicadores de estos resultados sería ritmo respiratorio y frecuencia respiratoria. Como segundo resultado, estado respiratorio, intercambio gaseoso. Como indicadores es disnea de esfuerzo y equilibrio entre ventilación y perfusión. El resultado 3 es el estado circulatorio y los indicadores es la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Como segundo diagnóstico tenemos riesgo de shock relacionado con hipoxia. Los dominios y clases afectados serán el dominio 11, que es seguridad y protección, y la clase 2, que es lesión física. En las intervenciones, como primera opción y la más importante es la prevención del shock. Y las actividades que realizaremos en esta intervención serán vigilar la temperatura y el estado respiratorio. Como segunda opción, la oxigenoterapia, que es muy importante en esta patología. Y vamos a mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Como tercera opción es la administración de medicación. Y en esta es muy importante verificar la receta o la orden de medicación antes de administrar el fármaco. Como resultados, en primer lugar, tenemos equilibrio hídrico y como indicadores, pulsos periféricos y ruidos respiratorios patológicos. Estado respiratorio, que es el segundo resultado. Vamos, en el indicador es la entrada y salida de áreas equilibradas y pulsos periféricos. En el último resultado, que es perfusión tisular pulmonar, el indicador es la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Como último diagnóstico tenemos dolor agudo, ya que la madre sufrirá un dolor intenso en el abdomen y es relacionado con cambios con parámetros fisiológicos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, en este caso, la saturación de oxígeno y el dióxido de carbono. Los dominios y clases afectados serán el dominio 12, que es confort, clase 1, confort físico, y las intervenciones en este diagnóstico serán como primordial el manejo del dolor. Como actividad, vamos a realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, las características, la aparición, la duración y la frecuencia. Como segunda intervención tenemos la administración de analgésicos y las actividades que tenemos que hacer aquí es determinar el analgésico preferido, la vía de administración y la posología
Claro, dependiendo lo que diga el médico. Como tercera opción tenemos el cambio de posición y las actividades es colocarla en la posición terapéutica especificada. Como ya lo mencioné, también puede ser en una posición semi-Fowler para que disminuya. Los resultados de la NOC. En primer lugar tenemos control del dolor y los indicadores serán: reconoce los factores causales y reconoce el comienzo del dolor. En segundo lugar tenemos el conocimiento y manejo del dolor, con los indicadores causas y efectos que contribuyan al dolor y signos y síntomas del dolor. Como tercer y último lugar tenemos la movilidad. En este caso, los indicadores es el mantenimiento del equilibrio y la ambulación. Muchas gracias.